De Gabriel Boric en el pasado volvieron a convertirse en temas, sobre todo en asuntos tan complejos como el despliegue militar en las carreteras o la condonación del CAE. Algunos dicen que otra cosa es con guitarra, pero desde el oficialismo hablan de gradualidad y responsabilidad a la hora de hacer los cambios. ¿Cómo afecta en la marcha del gobierno estos choques con el pasado? Lo vemos en la siguiente nota. Es bueno que los chilenos y chilenas y todos quienes habitan nuestra patria sepan de que el momento es difícil. Hoy día es nuestra responsabilidad, independiente de cómo se haya hecho antes, hoy día es nuestra responsabilidad. La frase llegó desde el extremo sur apuntando a los temas de seguridad, pero quizás también consciente que el diagnóstico se puede aplicar a varios temas. Por estos días, la demanda de los gremios forestales y de transporte se tomó la agenda. Y ninguna medida está descartada. Demanda de estado de sitio de los afectados por la violencia en la llamada macrozona sur, a lo que Boric sugirió alternativas. Estamos trabajando en estados intermedios para que no sea un estado de excepción o nada. Para que justamente las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de, por ejemplo, las carreteras. Sus palabras viajaron rápido al pasado y en particular a cuando se insistió en la necesidad de terminar con la llamada militarización de la Araucanía. El conflicto, había dicho el mandatario, es político y la solución pasa por el diálogo. Este es un problema que tiene una consecuencia de orden público, pero cuyo origen es político e histórico. Y no podemos naturalizar de que militarizando se va a mantener en un permanente estado de excepción, que es contradictorio con la misma palabra, todo un territorio. Lo que nosotros hemos dicho es tenemos que reconstruir las confianzas. El giro del gobierno de sacar a los militares de la escena para ahora asignarles nuevamente un rol en materias de seguridad abrió roces en el oficialismo. Pero esa no es una respuesta al diálogo que se debe tener con el pueblo mapuche. En mi opinión es que hay que evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones de orden público. Eso corresponde a las policías. Y en su bloque no hay consenso. Por eso el debate se abre sobre qué camino tomar. ¿Reforma constitucional o reflotar el desechado proyecto del gobierno anterior a través de una indicación? Un proyecto que sea eventualmente sustitutivo a lo que ya está en trámite en la comisión mixta, pero tiene características muy distintas del proyecto de infraestructura crítica presentada con anterioridad. La infraestructura crítica es una herramienta utilizada en todo el mundo para sucesos de mayor complejidad, en donde las fuerzas policiales han sido superadas y por lo tanto es un error suponer de que la infraestructura crítica sería una invención del gobierno del expresidente Piñera. Hoy día al presidente Boric le toca terminar su periodo de instalación, ya no es un parlamentario de oposición y obviamente le toca gobernar con sentido de responsabilidad, autoridad y controlar los principales problemas que tiene Chile hoy día, que son orden público, seguridad y la situación del costo de la vida de las familias chilenas. Creo que el presidente de la República se ha dado cuenta que en materia de seguridad ciudadana, como en tantas otras materias, otra cosa es con guitarra. Y ese concepto, otra cosa es con guitarra, es el que se repite más de una vez a la hora de analizar los pasos que el gobierno de Gabriel Boric ha ido dando. Ya ocurrió con el retiro de fondos de las AFP y sus cambios de postura, pero fue desde el gobierno anterior donde les recordaron su votación en el pasado en otros temas de discusión. Yo no voy a permitir que sigan proliferando las armas en nuestras calles, como ha sido hasta ahora, en donde ha habido un aumento exponencial. Se abren interrogantes cuando ayer, en el proyecto de ley de control de armas, en infraestructura crítica, no estuvieron los votos favorables del Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Estarán ahora para la agenda del gobierno en materia de seguridad? Y esta semana se abrió otro flanco y probablemente asociado a uno de los principales temas de campaña y de su gestión como diputado. Lamentamos profundamente la actitud mentirosa que ha tenido el gobierno en este proyecto. 2017, gobierno de Michelle Bachelet y en debate la reforma a la educación superior, que solo luego del compromiso de la eliminación del CAE contó con los votos de quienes hoy son gobierno. Pero un anuncio esta semana prendió alertas de quienes esperaban novedades sobre la condonación del CAE. Vamos a avanzar en la condonación progresiva del CAE, por cierto, y acá los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día. Para nosotros es una tradición. Yo lo voy a poner en esos términos. Nosotros esperamos que esto hubiese sido
cumplido respecto de cómo se manifestó en la campaña, que era, como lo tengo acá, una condonación universal. Que urge aclarar el tenor de las declaraciones, porque tenemos que poner en el foco caminar hacia una condonación universal del CAE. Signos de interrogación que encontraron respuesta oficialista. Se confunde principios que hemos establecido y compromisos que hemos establecido desde incluso antes de asumir como gobierno durante campaña con una interpretación de supuesta moderación. Vamos a hacer transformaciones profundas, pero también con gradualidad, responsabilidad, tranquilidad. Y obviamente podemos pagar costos eventuales, transitorios, pero no es algo que nos quite el sueño, lo observamos obviamente, pero no es algo que nos quite el sueño o nos hace virar en nuestra convicción más profunda del programa de gobierno que le ofrecemos a la ciudadanía. ¿Golpe de realidad o necesidad urgente de dar estabilidad en un país que demanda soluciones en varios frentes? Los fantasmas que acechan al presidente Gabriel Boric, que se le aparecen con recurrencia y que sobre ellos tomó posición durante la campaña, forman parte del conjunto de temas que tiene que ver con esta idea de que se hace campaña en verso pero se gobierna en prosa. La inconsistencia en el actuar de los líderes políticos es algo en general sancionado por la opinión pública y algo de ello puede estarle ocurriendo hoy a Gabriel Boric. Son cosas que eventualmente hoy día pueden estarle pasando una cuenta importante y explicar por qué la aprobación baja y la desaprobación aumenta de la manera en que lo hace. Posturas del pasado que regresan de golpe a la realidad de hoy. De hecho, Giorgio Jackson tuvo que reconocer el viernes que su voto contra la idea de legislar la ley de control de armas fue un voto de protesta, uno que ya no se les permite desde que son gobierno y conducen los hilos de este país. Bueno, ya a propósito